de los Sindar. Ahora bien, como ya se dijo, el poder de Elwë y Melian aumentó en la Tierra Media, y todos los elfos de Beleriand, desde los marineros de Círdan hasta los cazadores errantes de las montañas azules, más allá del río Helion, reconocían a Elwë como señor. Elu Thingol, rey manto gris, era llamado en la lengua de su pueblo. A los elfos grises de Beleriand, iluminada por las estrellas, se los llamaba también los Sindar, y aunque eran moricuendi, bajo la égida de Thingol y por mediación de las enseñanzas de Melian, se convirtieron en los más hermosos, los más sabios y los más hábiles de todos los elfos de la Tierra Media. Y al cabo de la primera edad del encadenamiento de Melkor, cuando en toda la tierra había paz y la gloria de Valinor había alcanzado su cenit, vino al mundo Lúthien, la única hija de Thingol y Melian. Aunque casi toda la Tierra Media estaba sumida en el sueño de Yavanna, en Beleriand, bajo el poder de Melian, había vida y alegría. Y las estrellas brillantes resplandecían como fuegos de plata, y allí en el bosque de Neldoreth nació Lúthien, y las blancas flores de Nifredil se adelantaron para saludarla como estrellas de la tierra. Sucedió durante la segunda edad del cautiverio de Melkor que los enanos llegaron por sobre las montañas azules de Eret Luin a Beleriand. Asimismo se llamaban Khazad, pero los Sindar los llamaban los Naugrim, el pueblo menguado, y Gonithrim, maestros de la piedra. Lejos, hacia el este, estaban las más antiguas viviendas de los Naugrim, pero habían excavado para ellos grandes estancias y mansiones. De acuerdo con el estilo de los enanos, en las laderas orientales de Eret Luin, y a esas ciudades las llamaban Gabil-Gathol y Zumunzahar. Al norte de la gran altura del monte Dolmed se levantaba Gabil-Gathol, que los elfos traducían como Belegost, vale decir Grande Burgo. Y al sur había sido excavada Zumunzahar, llamada por los elfos Nogrod, morada hueca. La mayor de las mansiones de los enanos era Khazad Dûm, la caverna de los enanos, Hadrothron en lengua élfica, que luego en los días de oscuridad se llamó Moria, pero se encontraba lejos en las montañas nubladas, más allá de las vastas leguas de Eriador, y a los elfos les llegó solo como un nombre y un rumor de las palabras de los enanos de las montañas azules. Desde Nogrod y Belegost, los Naugrim llegaron a Beleriand, y los elfos se llenaron de asombro, porque se creían las únicas criaturas vivientes de la Tierra Media que hablaban con palabras o trabajaban con las manos, y pensaban que todas las demás no eran sino pájaros y bestias. Pero no alcanzaban a entender una palabra de la lengua de los Naugrim, que les sonaba engorrosa y desagradable, y pocos eran los Eldar que lograron dominarla. Pero los enanos aprendían deprisa, y en verdad estaban más dispuestos a aprender la lengua élfica que a enseñar la suya a los de otra estirpe. Pocos de entre los Eldar fueron nunca a Nogrod o Belegost, salvo Eol de Nan Elmoth y Maeglin su hijo. Pero los enanos traficaban con Beleriand y construyeron un camino que pasaba bajo las salientes del monte Dolmed y seguía el curso del río Ascar, cruzando el Helión en Sarn-Athrat, el vado de piedras, donde aconteció luego una batalla. Siempre fue fría la amistad entre los Naugrim y los Eldar, aunque el beneficio recíproco era considerable. Pero en aquel tiempo las querellas que los separaron no habían ocurrido aún, y el rey Thingol les dio la bienvenida. Pero en días posteriores los Naugrim se mostraron más amigos de los Noldor que cualesquiera de entre los demás elfos u hombres, a causa del amor
y la reverencia que sentían por Aule, y estimaban las gemas de los Noldor por sobre toda otra riqueza. Ya en la oscuridad de Arda habían llevado a cabo los enanos grandes obras, porque aún en los primeros días de los padres habían tenido una maravillosa habilidad con los metales y las piedras, pero en aquellos tiempos antiguos preferían trabajar el hierro y el cobre antes que la plata y el oro. Ahora bien, Melian tenía mucha capacidad de previsión, como era propio de los Maiar, y cuando hubo transcurrido la segunda edad del cautiverio de Melkor, le comunicó a Thingol que la paz de Arda no duraría para siempre. Pensó él, por lo tanto, cómo se construiría una morada real y un sitio resistente si el mal había de despertar otra vez en la Tierra Media, y buscó la ayuda y el consejo de los enanos de Belegost. Ellos los dieron, voluntariamente, pues no estaban fatigados en ese entonces, y se sentían ansiosos por realizar nuevas obras, y aunque los enanos siempre pedían un precio por todo cuanto hacían, fuera con deleite o con esfuerzo, en esa ocasión se dieron por pagados, porque Melian les enseñó mucho de lo que ellos querían aprender, y Thingol los recompensó con muchas bellas perlas. Estas se las había dado Círdan, pues se recogían en abundancia en los vados de la isla de Valar, pero los Naugrim nunca habían visto nada semejante y las tuvieron en alta estima. Había una tan grande como un huevo de paloma y que brillaba como la luz de las estrellas en la espuma del mar. Ninfelos se la llamó, y el cabecilla de los enanos de Belegost la consideró más valiosa que una montaña de riqueza. Por lo tanto los Naugrim trabajaron mucho y de buen grado para Thingol, y le hicieron mansiones parecidas a las de ellos, profundamente excavadas en la tierra, donde corría el Esgalduin y dividía Neldoreth de Region. Se levantaba en medio del bosque una colina rocosa, y el río fluía debajo. Allí construyeron las puertas del palacio de Thingol, y levantaron sobre el río un puente de piedra que era el único camino de acceso. Más allá de las puertas, unos pasajes anchos descendían a estancias y cámaras talladas en la roca viva, tantas y tan grandes que la morada fue llamada Menegroth, las 1000 cavernas. Pero los elfos también ayudaron en los trabajos, y elfos y enanos juntos, cada cual con su propia actividad, llevaron allí a cabo las visiones de Melian, imágenes de la maravilla y la belleza de Valinor, más allá del mar. Los pilares de Menegroth habían sido tallados a semejanza de las hayas de Orome, tronco, rama y hoja, y estaban iluminados por linternas de oro. Los ruiseñores cantaban allí como en los jardines de Lórien, y había fuentes de plata y cuencos de mármol, y suelos de piedras de múltiples colores. Figuras talladas de bestias y de pájaros corrían sobre los muros, o trepaban por los pilares o atisbaban entre las ramas entrelazadas con muchas flores. Y mientras los años transcurrían, Melian y sus doncellas llenaron los recintos de cortinados tejidos en los que podían leerse los hechos de los Valar y muchas de las cosas sucedidas en Arda desde un comienzo, y la sombra de las cosas que todavía habrían de ser. Esa fue la mansión más hermosa que haya tenido rey alguno al este del mar. Y cuando la construcción de Menegroth estuvo acabada y hubo paz en el reino de Thingol y Melian, los Naugrim siguieron viniendo de en cuando desde las montañas y traficaban en el país. Pero rara vez iban a las falas, pues detestaban el sonido del mar y temían mirarlo. A Beleriand no llegaban otros rumores o noticias del mundo de fuera. Pero mientras la tercera edad del cautiverio de Melkor se acercaba, los enanos se sintieron perturbados y acudieron al rey Thingol diciendo que los Valar no habían desarraigado por completo el mal del norte, y que ahora el resto, multiplicado en la oscuridad, volvía nuevamente y merodeaba por todas partes. «Son bestias salvajes», dijeron, «en la tierra del este de las montañas, y vuestros antiguos parientes que habitan allí huyen
de las llanuras a las colinas. Y antes de que mucho tiempo transcurriera, las malvadas criaturas llegaron aún a Beleriand, por pasajes abiertos en las montañas o desde el sur a través de los bosques oscuros. Eran lobos, o criaturas que tenían forma de lobos, y otros seres salvajes de la sombra, y entre ellos estaban los orcos, que luego llevaron la ruina a Beleriand, pero eran todavía pocos y precavidos, y se contentaban con olfatear los caminos de la tierra, esperando a que el Señor regresara. ¿De dónde venían, o qué eran? Los elfos no lo sabían entonces, y pensaban que quizá eran Avari, que se habían vuelto malvados y salvajes en el descampado, conjetura no demasiado errada, según se dice. Por lo tanto, Thingol pensó en hacerse de armas que antes no había necesitado, y al principio los Naugrin las forjaron para él, porque eran muy hábiles en estas labores, aunque ninguno de ellos sobrepasaba a los artesanos de Nogrod, de quienes Telchar el herrero era el de mayor renombre. Raza guerrera desde antaño, los Naugrin luchaban con fiereza contra quien quiera los dañara, servidores de Melkor, Eldar, Avari o bestias salvajes, y también, y no pocas veces, contra los enanos de otras mansiones o señoríos. Los Sindar, por cierto, no tardaron en aprender de ellos el arte de la herrería, pero en el arte de templar el acero los Naugrin nunca fueron igualados, ni siquiera por los Noldor, y en la fabricación de cotas de malla de anillos eslabonados que los herreros de Belegost hicieron por vez primera, la artesanía de los enanos no tenía rival. En este tiempo, por tanto, los Sindar estaban bien armados, y espantaron a todas las criaturas malignas y tuvieron paz otra vez. Pero las armerías de Thingol estaban repletas de hachas, lanzas y espadas, y altos yelmos y largas cotas de malla resplandeciente, porque las cotas de los enanos no se herrumbraban nunca, y siempre brillaban como recién pulidas, y eso fue bueno para Thingol en el tiempo que estaba por venir. Ahora bien, como ha sido contado, un tal Lenwë, el de las huestes de Olwë, abandonó la marcha de los Eldar en el tiempo en que los Teleri se detuvieron a orillas del río Grande al borde de las tierras yermas de la Tierra Media. Poco se sabe de los caminos que siguieron los Nandor, a quienes él condujo por el Anduin abajo. Algunos, se dice, habitaron por largo tiempo en los bosques del valle del río Grande, y algunos llegaron por fin a la desembocadura, y allí habitaron junto al mar. Y otros, abriéndose camino por Eret Nimrais, las montañas blancas, llegaron de nuevo al norte y penetraron en el páramo de Eriador, entre Eret Luin y las distantes montañas nubladas. Pues bien, este era un pueblo de los bosques y no tenían armas de acero, y la llegada de las bestias salvajes del norte los llenó de espanto, como lo declararon los Naugrin al rey Thingol en Menegroth. Por tanto, Denethor, el hijo de Lenwë, al tener noticias del poderío y la majestad de Thingol y de la paz que había en ese reino, reunió en una hueste a las gentes dispersas y las condujo por sobre las montañas a Beleriand. Allí Thingol les dio la bienvenida, como a parientes perdidos que regresan después de un largo tiempo, y ellos habitaron en Osiriant, la tierra de los 7 ríos. De los largos años de paz que siguieron a la llegada de Denethor, poco es lo que se cuenta. En esos días, se dice, Daeron, el bardo, maestro de sabiduría en el reino de Thingol, inventó sus runas, y los Naugrin que se acercaron a Thingol las aprendieron, y se alegraron, teniendo el arte de Daeron en más alta estima que los Sindar, el propio pueblo de Thingol. Los Naugrin llevaron las Cirth hacia el este por sobre las montañas, y así llegaron al conocimiento de muchos pueblos, aunque los Sindar apenas las utilizaron en los registros de las crónicas hasta los días de la guerra, y gran parte de lo que se guardaba en la memoria pereció en las ruinas de Doriath. Pero poco hay que decir de la beatitud y de la vida placentera antes de que concluyan.
pues las obras bellas y maravillosas, mientras duran todavía y es posible contemplarlas, son su propio testimonio, y sólo cuando están en peligro o se quebrantan para siempre, pasan a las canciones. En Beleriand, en aquellos días, los elfos andaban y los ríos fluían, y las estrellas brillaban, y las flores nocturnas esparcían una dulce fragancia. Y la belleza de Melian era como el mediodía, y la belleza de Lúthien era como el alba en primavera. En Beleriand, el rey Thingol, en su trono, era como los señores de los Maiar, cuyo poder está en reposo, cuya alegría es como un aire que respira cada día, cuyo pensamiento fluye en una onda imperturbada desde las alturas a las profundidades. En Beleriand todavía a veces cabalgaba Orome el Grande, que pasaba como un viento por las montañas, y el sonido del cuerno descendía desde la luz distante de las estrellas, y los elfos temían el esplendor del rostro de Orome, y el estrépito de la carrera de Nahar. Pero cuando el eco del Valaroma resonaba en las colinas, sabían que no había criatura maligna que no huyera lejos. Pero ocurrió al fin que el término de la beatitud se aproximaba, y el mediodía de Valinor declinaba hacia el ocaso, porque como se dijo, y es conocido de todos, pues está escrito en los libros y ha sido cantado en múltiples canciones, Melkor hirió a los árboles de los Valar con ayuda de Ungoliant, y huyó y volvió a la Tierra Media. Lejos al norte ocurrió la disputa entre Morgoth y Ungoliant, pero el eco del gran grito de Morgoth resonó en todo Beleriand, y el pueblo se sobrecogió de miedo, porque aunque no sabían lo que presagiaba, creyeron oír al heraldo de la muerte. Poco después Ungoliant abandonó el norte y llegó al reino del rey Thingol, envuelta en un terror de oscuridad, pero fue detenida por el poder de Melian, y no entró en Eldoreth, y moró largo tiempo a la sombra de los precipicios, donde Dorthonion descendía hacia el sur, y esas cimas fueron conocidas con el nombre de Eret Gorgoroth, las montañas del terror, y nadie osaba ir por allí, ni pasar cerca de ellas. Allí la vida y la luz perecían, allí todas las aguas estaban envenenadas. Pero Morgoth, como ya se dijo, volvió a Angband y la reconstruyó, y por encima de las puertas levantó las torres pestilentes de Thangorodrim, y entre los portales de Morgoth y el puente de Menegroth había 150 leguas, una distancia larga, pero aún demasiado corta. Ahora bien, los orcos que se multiplicaban en la oscuridad de la tierra crecieron en fuerza y en ferocidad, y el oscuro señor de todos ellos los inflamaba con deseos de ruina y muerte. Y salían por los portales de Angband bajo las nubes que Morgoth enviaba por delante, y marchaban en silencio a las tierras altas del norte. De allí un gran ejército avanzó de pronto sobre Beleriand y atacó al rey Thingol. Ahora bien, en aquel vasto reino muchos elfos erraban libres por el descampado o vivían en paz en pequeños clanes apartados entre sí, y sólo en torno a Menegroth, en medio de la tierra, y en el país de los marineros a lo largo de las falas, había numerosos pueblos. Pero los orcos descendieron sobre ambos lados de Menegroth, y desde los campamentos del este entre el Selón y el Helión, y saquearon a lo largo y a lo ancho vastas extensiones de las llanuras occidentales, entre el Sirion y el Narog, y Thingol quedó separado de Círdan en Eglarest. Por tanto, convocó a Denethor, y los elfos vinieron en gran número más allá del Aros y del Osiriant, y libraron la primera batalla de las guerras de Beleriand, y el ala oriental del ejército de los orcos quedó atrapada entre las huestes de los Eldar, al norte de la Andram, y a mitad de camino entre el Aros y el Helion, y allí fueron completamente derrotados. Y los que corrieron hacia el norte, huyendo de la gran matanza, fueron recibidos por las hachas de los Naugrim, que salieron del monte Dolmed. Pocos en verdad volvieron a Angband.
Pero la victoria les costó cara a los elfos, pues los de Osirian tenían armas livianas y no eran rivales para los orcos, que iban calzados de hierro, y con escudos también de hierro y espadas de hoja ancha. Y Denethor quedó aislado y rodeado en la colina de Amon-Ereb. Allí cayó él junto a los suyos, antes de que el ejército de Thingol pudiera acudir a ayudarlo. Aunque fue duramente vengado cuando Thingol llegó a la retaguardia de los orcos y sembró el campo de pilas de cadáveres. El pueblo de Denethor lo lloró siempre y no volvió a tener rey. Después de la batalla, algunos regresaron a Osiriant, y las nuevas que allí llevaron llenaron de temor al resto del pueblo. De modo que ya no guerrearon abiertamente, sino que se atuvieron a la cautela y el secreto, y fueron llamados los Laiquendi, los elfos verdes, pues llevaban vestiduras del color de las hojas. Pero muchos se encaminaron al norte y entraron en el reino guardado de Thingol, donde se mezclaron con el pueblo. Y cuando Thingol volvió a Menegroth, se enteró de que el ejército de los orcos había ganado la batalla del oeste, y que había empujado a Círdan hasta el borde del mar. Por tanto, reunió a toda la gente de las fortalezas de Neldoreth y Reggion, y Melian desplegó su poder, y cercó todo aquel dominio con un muro invisible de sombra y desconcierto, la cintura de Melian, que nadie en adelante pudo atravesar contra la voluntad de Melian, o la voluntad del rey Thingol, a no ser que tuviera un poder más grande que el de Melian, la Maya. Y esta tierra interior, que durante mucho tiempo se llamó Eglador, recibió después el nombre de Doriath, el reino guardado, la tierra de la cintura. Dentro de ella había aún una paz vigilante, pero fuera de allí había peligro y mucho miedo, y los sirvientes de Morgoth merodeaban a su antojo, salvo en los puertos amurallados de las falas. Pero acechaban nuevas noticias, que nadie en la Tierra Media había previsto, ni Morgoth en los abismos, ni Melian en Menegroth, pues ninguna nueva llegaba de Aman, ni por medio de un mensajero, ni por medio de un espíritu, ni por una visión en un sueño, desde la muerte de los árboles. En este mismo tiempo, Fëanor vino por el mar en las naves blancas de los Teleri, y desembarcó en el estuario de Drengist, y allí en Losgard quemó las naves. Del Sol y la Luna, y el ocultamiento de Valinor. Se cuenta que después de la huida de Melkor, los Valar se quedaron largo tiempo inmóviles, sentados en los tronos del Anillo del Juicio, pero no estuvieron ociosos, como declaró Fëanor en la locura de su corazón. Porque los Valar pueden obrar muchas cosas con el pensamiento antes que con las manos, y hablar en silencio entre ellos. Así se mantuvieron en vela en la noche de Valinor, y fueron con el pensamiento más allá de Ea, y llegaron hasta el fin. No obstante, ni el poder ni la sabiduría amortiguaron el dolor y el conocimiento del mal que se manifestaría más tarde, y no lamentaron más la muerte de los árboles que la enajenación de Fëanor. De las obras de Melkor, una de las peores, porque Fëanor, entre todos los hijos de Ilúvatar, era el más poderoso en cuerpo y en mente, en valor, resistencia, belleza, comprensión, habilidad, fuerza y sutileza, y una llama resplandeciente ardía en él. Solo Manwë alcanzaba a concebir, en alguna medida, las obras maravillosas que para gloria de Arda podría haber llevado a cabo en otras circunstancias. Y dijeron los Vanyar, que vigilaron junto con los Valar, que cuando los mensajeros comunicaron las respuestas de Fëanor a los heraldos, Manwë lloró y agachó la cabeza. Pero ante las últimas palabras de Fëanor, que cuando menos las proezas de los Noldor vivirían para siempre en canciones, levantó la cabeza como quien escucha una voz lejana y dijo:
Así sea. Cara se pagarán esas canciones, pero buena será la compra, pues no hay otro precio. Así pues, como Eru dijo, no antes de concebida llegará a Ea la belleza, y bueno será que haya habido mal. Sin embargo, Mandos dijo, con todo, seguirá siendo el mal. Fëanor no tardará mucho en comparecer ante mí. Pero cuando por fin los Valar se enteraron de que los Noldor habían abandonado realmente Aman y habían vuelto a la Tierra Media, se incorporaron y trabajaron en los remedios que habían pensado y que enderezarían los males de Melkor. Entonces Manwë le pidió a Yavanna y a Nienna que manifestaran todos sus poderes de crecimiento y curación, y ellas aplicaron esos poderes a los árboles. Pero las lágrimas de Nienna de nada le valieron para curar sus propias y mortales heridas, y por un largo tiempo cantó Yavanna sola en las sombras. No obstante, aun cuando vacilara la esperanza y se quebrara la canción, Telperion dio por fin en una rama sin hojas una gran flor de plata y Laurelin una fruta de oro. A estas recogió Yavanna, y entonces los árboles murieron, y los troncos sin vida se levantan todavía en Valinor, como en memoria de las alegrías de antaño. Pero la flor y la fruta las dio Yavanna a Aule, y Manwë las consagró. Y el pueblo de Aule construyó las naves que las llevarían y preservarían el esplendor de aquellos dones. Como se cuenta en el Narcilion, la canción del sol y la luna. Los Valar dieron estas naves a Barda para que se convirtieran en lámparas del cielo, con un fulgor mayor que el de las estrellas por estar más cerca de Arda, y ella les otorgó el poder de trasladarse por las regiones inferiores de Ilmen y las hizo viajar en cursos establecidos sobre el cinturón de la tierra, desde el oeste hacia el este y de vuelta. Estas cosas hicieron los Valar, recordando en el crepúsculo la oscuridad de las tierras de Arda, y resolvieron entonces iluminar la Tierra Media y estorbar con luz las acciones de Melkor, porque se acordaron de los Avari que habían permanecido junto a las aguas en que despertaron, y no querían abandonar por completo a los Noldor en exilio. Y Manwë sabía también que se acercaba la hora de los hombres. Y se dice que así como los Valar le hicieron la guerra a Melkor por el bien de los Quendi, así ahora la evitaban por el bien de los Hildor, los nacidos después, los hijos menores de Ilúvatar. Porque tan graves habían sido las heridas abiertas en la Tierra Media durante la guerra contra Utumno, que los Valar temían que aún ocurriera algo peor, por cuanto los Hildor serían gente mortal y menos aptos que los Quendi para enfrentar el temor y los tumultos. Además, no le estaba revelado a Manwë dónde aparecerían los hombres, al norte, al sur o al este. Por tanto, los Valar lanzaron la luz, pero fortalecieron la tierra en que morarían los hombres. Isil, la refulgente, llamaron los Vanyar de antaño a la luna, flor de Telperion en Valinor, y Anar, el fuego de oro, fruta de Laurelin, llamaron al sol. Pero los Noldor los llamaron también Rana la errante y Vasa el corazón de fuego, el que despierta y consume, porque el sol se erigió como signo del despertar de los hombres y la declinación de los elfos, pero la luna alimenta la memoria de los hijos de Ilúvatar. La doncella a quien los Valar escogieron para gobernar la barca del sol se llamaba Arien, y quien gobernaba la isla de la luna era Tilion. En los días de los árboles, Arien había cuidado las flores de oro de los jardines de Vana,
y las había regado con el refulgente rocío de Laurelin. Pero Tilion era un cazador de las huestes de Orome y tenía un arco de plata. Era un enamorado de la plata, y en los días de descanso abandonaba los bosques de Orome, entraba en Lorien y se tendía a sonar junto a los estanques de Este, entre los estremecidos rayos de Telperion. Y Tilion rogó que se le encomendara la tarea de cuidar por siempre la última flor de plata. Arien, la doncella, era más poderosa que él, y fue escogida porque no había tenido miedo del calor de Laurelin, que no la había dañado, pues ella era desde un principio un espíritu de fuego a quien Melkor no había podido engañar ni atraer. Demasiado brillantes eran los ojos de Arien para que ni siquiera los Eldar pudiesen mirarlos. Y abandonando Valinor se había despojado de la forma y los vestidos que como todos los Valar habían llevado allí hasta entonces, y se convirtió en una llama desnuda de terrible esplendor. Isil fue la primera luz que hicieron y prepararon, y la primera en levantarse en el reino de las estrellas, y la primogénita de las nuevas luces, como lo había sido Telperion entre los árboles. Entonces, por un tiempo, el mundo tuvo luz lunar, y muchas cosas se agitaron y despertaron, que habían estado aguardando largamente en el sueño de Yavanna. Los siervos de Morgoth estaban muy asombrados, pero los elfos de las tierras exteriores miraron arriba con deleite, y mientras la luna se alzaba por sobre la oscuridad occidental, Fingolfin ordenó que soplaran las trompetas de plata e inició su marcha hacia la Tierra Media, y las sombras de las huestes avanzaban delante, negras y largas. Tilion había atravesado el cielo 7 veces y se encontraba en el extremo oriental, cuando la barca de Arien estuvo dispuesta. Entonces Anar se levantó en toda su gloria, y el primer amanecer del sol fue como una gran llamarada en las torres de las Pelori. Las nubes de la Tierra Media resplandecieron, y se oyó el sonido de muchas cataratas. Entonces en verdad se afligió Morgoth, y descendió a las más hondas profundidades de Angband, e hizo que los ciervos se retirasen, despidiendo una gran emanación y una nube oscura para ocultar sus dominios de la luz de la estrella del día. Decidió entonces Barda que las 2 barcas viajarán por Ilmen, siempre en las alturas, pero no juntas. Irían de Valinor hacia el este, y luego regresarían, partiendo una del oeste mientras la otra volvía desde el este. Así pues, los primeros nuevos días se midieron de acuerdo con el modo de los árboles, desde la mezcla de las luces, cuando Arien y Tilion recorrían el cielo por encima del cinturón de la tierra. Pero Tilion era inconstante y de marcha incierta, y no se atenía al curso designado, e intentaba aproximarse a Arien, atraído por aquel esplendor, aunque la llama de Anar lo quemara, y la isla de la luna quedara oscurecida. En consecuencia, por causa de la inconstancia de Tilion, y más todavía por los ruegos de Lorien y Este, que dijeron que el sueño y el descanso habían quedado eliminados de la tierra, y que las estrellas estaban ocultas, Barda cambió de decisión y reservó un tiempo para que en el mundo hubiera todavía luz y sombra. Anar descansó por tanto un rato en Valinor, yaciendo sobre el seno fresco del mar exterior, y el atardecer, la hora de la caída y el descanso del sol, fue la de más luz y alegría en Aman. Pero el sol no tardó en ser arrastrado hacia abajo por los ciervos de Ulmo, y se precipitó entonces deprisa por debajo de la tierra, y se volvió de ese modo invisible en el este. Y allí se elevó otra vez, por temor de que la noche fuera larga en exceso, y el mal echara a andar bajo la luna. Pero por obra de Anar, las aguas del mar exterior se hicieron cálidas y resplandecieron como fuego, y Valinor tuvo luz por un rato después de que Arien partiese. Pero mientras viajaba bajo la tierra y hacia el este, el resplandor menguaba y Valinor se oscurecía,
y los Valar se lamentaban entonces como nunca por la muerte de Laurelin. Al amanecer, las sombras de las montañas de la defensa se extendían pesadas sobre el reino bendecido. Barda ordenó a la luna que viajara de igual manera, y luego de avanzar bajo la tierra, que se levantara en el este, aunque sólo después de que el sol hubiera descendido. Pero Tilion avanzaba con paso incierto, como lo hace todavía, y aún se sentía atraído por Arien, como siempre le ocurrirá, de modo que con frecuencia puede vérselos juntos por sobre la tierra, y acaece a veces que él se le acerca tanto que su sombra rebana el brillo del sol, y hay oscuridad en medio del día. Por lo tanto, y desde entonces los Valar contaron los días por la llegada y la partida de Anar, hasta el cambio del mundo. Porque Tilion rara vez se demoraba en Valinor, y en cambio iba deprisa, y a menudo por la tierra occidental, por Abazar, o Araman, o Valinor, y se sumergía en el abismo de más allá del mar exterior, marchando solo en medio de las grutas y cavernas que se abren en las raíces de Arda. Allí a menudo erraba largo tiempo y se demoraba en volver. Además, al cabo de la larga noche, la luz de Valinor era aún más abundante y hermosa que en la Tierra Media, ya que el sol descansaba allí, y en esa región las luces del cielo se acercaban a la tierra. Pero ni el sol ni la luna son capaces de resucitar la luz de antaño, que venía de los árboles antes que los tocara el veneno de un Goliant. Esa luz vive ahora solo en los Silmarils. Pero Morgoth detestaba las nuevas luces y quedó por un tiempo confundido ante este golpe tan inesperado que asestaron los Valar. Entonces atacó a Tilion, enviando contra él espíritus de sombra, y hubo lucha en Ilmen, bajo el curso de las estrellas. Pero Tilion resultó victorioso, y Morgoth temía a Arien con un gran temor, y no se atrevía a acercársele, porque le faltaba poder, ya que mientras crecía en malicia y daba al mal que él mismo concebía forma de engaños y criaturas malignas, el poder pasaba a ellas y se dispersaba, y él estaba cada vez más encadenado a la tierra, y ya no deseaba abandonar las fortalezas oscuras. Se escondía junto con los ciervos, pues no soportaba el resplandor de los ojos de Arien, y sobre las tierras próximas a su morada había una mortaja de vapores y grandes nubes. Pero al ver a Tilion atacado, los Valar tuvieron una duda, pues no sabían de lo que eran capaces aún la malicia y la astucia de Morgoth. Resistiéndose a hacerle la guerra en la Tierra Media, recordaron no obstante la ruina de Almaren y resolvieron que no le sucedería lo mismo a Valinor. Por tanto, en ese tiempo, fortificaron de nuevo las tierras y levantaron los muros montañosos de las Pelori, que alcanzaron una altura desnuda y terrible, al este, al norte y al sur. Las laderas exteriores eran oscuras y lisas, sin asidero para el pie ni saliente, y descendían en profundos precipicios de piedra dura como vidrio, y se alzaban como torres coronadas de hielo blanco. Se las sometió a una vigilancia insomne, y no había paso que las atravesara, salvo solo el Calasirya. Pero ese paso no lo cerraron los Valar, pues los Eldar les eran todavía fieles, y en la ciudad de Tirion, sobre la colina verde, Finarfin gobernaba aún el resto de los Noldor en la profunda hendedura de las montañas, porque la gente de raza élfica, aun los Vanyar e Ingwe, señor de todos ellos, han de respirar a veces el aire exterior y el viento que viene por encima del mar desde las tierras en que nacieron, y los Valar no estaban dispuestos a apartarse por completo de los Teleri. Pero en el Calasirya levantaron torres fortificadas y pusieron muchos centinelas, y a sus puertas en las llanuras de Valmar acampó un ejército, de modo que ni pájaro ni bestia, ni elfo ni hombre, ni ninguna otra criatura que viviera en la Tierra Media podía romper esa alianza. Y también en esos tiempos que los cantos llaman Nurtale, Valinoreva, el ocultamiento de Valinor, se levantaron las islas encantadas,
y en todos los mares de alrededor hubo sombras y desconcierto. Y estas islas se extendieron como una red por los mares sombríos, desde el norte hasta el sur, antes de que quien navegue hacia el oeste llegue a Tol Eressëa, la isla solitaria. Difícilmente puede pasar un barco entre ellas, pues las olas rompen de continuo con un suspiro ominoso sobre rocas oscuras amortajadas en nieblas. Y en el crepúsculo un gran cansancio ganaba a los marineros y abominaban el mar, pero todo el que alguna vez puso pie en las islas quedó allí atrapado y durmió hasta el cambio del mundo. Así fue que, como predijo Mandos en Ahriman, el reino bendecido quedó cerrado para los Noldor, y de los muchos mensajeros que en días posteriores navegaron hacia el oeste, ninguno llegó nunca a Valinor, excepto uno, el más poderoso marinero de los cantos.